El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez de la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy estamos celebrando a un santo, un mártir, que fue importante al principio de la Iglesia. Estamos hablando de San Ignacio de Antioquía. Él es reconocido como el tercer obispo en Antioquía y él es apresado dentro de estas persecuciones contra los cristianos y es martirizado, es echado a las fieras. Pero él, camino hacia Roma, desde Éfeso, escribe algunas cartas, son 7 cartas las que escribe San Ignacio de Antioquía, y es el primero que llama cristianos. También es el primero que llama a la Iglesia Católica, la Iglesia universal. Por ahí a veces nosotros escuchamos en algunas estaciones de radio, en la televisión, la Iglesia universal, y son algunos que pues han tenido a bien poner este nombre para su congregación y todo, pero pues originalmente la Iglesia universal es la Iglesia católica. Católica significa universal. Y dice San Ignacio de Antioquía: para poder estar en las cosas de Dios, para poder ver que realmente estoy caminando en las cosas de Dios, tengo que caminar en comunidad. No puedo ir por el mundo solo. Y esa comunidad se va a mostrar en la unidad al episcopo. ¿Quién es el episcopo? El obispo. El obispo que va a ser el pastor en una iglesia determinada. Decimos o conocemos como una iglesia particular. Es verdad, el representante de Dios aquí en la tierra es el Papa. Hoy por hoy es el Papa. ¿Y cómo se llama el Papa? Francisco. Ayer decíamos el Papa Benedicto XVI, antier decíamos el Papa Juan Pablo II, antes de él era Juan Pablo I, y antes de él, ¿cómo se llamaba? Pablo VI, y antes de él, Juan XXIII. Ya tenemos una gran lista de papas, ¿verdad? Sin embargo, pues yo creo que muchos conocimos hasta ahorita 3 papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Algunos otros sí conocieron a los anteriores. A mí me tocó conocer a Juan Pablo II y me tocó conocerlo así cerquita, ¿verdad? En sus venidas a México. Yo vivía en la Ciudad de México y me acuerdo que pues me tocó conocerlo en 2 ocasiones, verlo pasar muy cerquito al Papa. Bueno,
Él es el representante de Dios aquí en la tierra. Y fíjense algo curioso, cuando el Papa firma, el Papa firma y siempre antes de su nombre, del nombre del Papa, pone SS. ¿Y qué quiere decir SS? El servidor de servidores. Servidor de servidores, Francisco. Y así, en algún otro momento fue Benedicto XVI, Juan Pablo II, etc. Bueno, pero el Papa no puede estar en toda la Iglesia. Por eso el Papa ha nombrado quien le ayude para que él sea su representante en una iglesia particular. ¿Cómo se llama esta iglesia particular? Diócesis. Algunos me dirán, ay padre, pero aquí Tijuana es arquidiócesis. Sí, pero es una diócesis. Arquidiócesis es por la función que tiene como coordinadora, como cabeza de otro grupo de diócesis, provincia eclesiástica se llama. Bueno, pero es una diócesis. Y al frente de cada diócesis está, o de una iglesia particular, está un pastor, que es el que ha nombrado el Papa para ayudarle. ¿Cómo se llama este pastor? Obispo. Para nosotros, ¿cómo se llama el obispo? Francisco Moreno Barrón. Ayer, ¿cómo se llamaba el obispo? Rafael Romo Muñoz. Y antier era Monseñor Carlos Emilio Berlier Belanzarán, ¿verdad? Y antes de él, pues fue Monseñor Juan Jesús Posadas Ocampo. Bueno, hacia atrás. Pero hoy por hoy tenemos a Francisco Moreno Barrón. El señor arzobispo, don Francisco, no puede estar en toda la arquidiócesis, en toda la diócesis. No es tan grande como otras diócesis, pero sí es grande. Y aparte, pues Tijuana va creciendo muy rápido. Son 3 ciudades las cuales pertenecen a esta diócesis: Tecate, Rosarito y Tijuana. Entonces, él va nombrando representantes de él en ciertos sectores para poder estar cerca de la gente y atender a la gente, atender al pueblo de Dios. ¿Cómo se van a llamar estos territorios? Parroquias. Y ahí el representante va a ser el párroco. Algunas parroquias van a tener ayudantes, los padres vicarios, algunos tienen diáconos, etc. Pero así va la línea de mando en la iglesia. Hoy sucedía algo interesante en la parroquia donde estoy sirviendo. Se supone que hoy estoy ya de vacaciones, ¿verdad? Se supone, porque pues siempre hay cosas para Dios. Y me llegaba un mensaje en la mañana, pues alguna situación ahí entre los ministros, que si dijo, que si no dijo, que es que me toca, que no me toca, y fueron con el párroco. Padre, pues es que esto. Y me manda la coordinadora de ministros un mensaje, y luego me manda un audio que es la voz del padre, ¿verdad? Del párroco. Por favor, mándele este mensaje al padre Armando. Aquí todo el mundo me conoce como Fray Chuchuy o Padre Chuchuy. En la parroquia el párroco se llama Padre Jesús. Entonces, pues los 2 Jesuses me dice, padre, pues aquí te voy a decir el segundo nombre, ¿verdad? Entonces ahí el Padre Jesús es el párroco y el Padre Armando soy yo. Entonces le dice, comuníquese con el Padre Armando, mándele el mensaje y que él les mande el horario como ya lo tenían puesto. Y ponen así como que, pero el padre ya está de vacaciones, mándenselo y que él mande el horario. Sí, el padre tiene que resolver como párroco, pero nos ha puesto algunas tareas.
Él se encarga de algunos grupos, yo me encargo de otros grupos, y hoy el diácono que acaba de llegar también al servicio de la parroquia se va a encargar de otros grupos, de algunas capillas, etcétera. Y nosotros tenemos que dar cuenta de esto. Pero si empiezan a querer hacer cada quien lo que se le pegue la gana, vamos a vivir en una anarquía. Y esto no es de Dios, porque de Dios es el orden. Todo lo que sea caos es obra del demonio. Por eso la anarquía no es de Dios. ¿Qué es la anarquía? Que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Yo voy a ver por mí, lo demás no me interesa. No, eso es de Dios, del diablo. Porque Dios ha puesto un orden. Nos guste o no nos guste, hay un orden. Hay una jerarquización en la iglesia. No es lo que a mí me guste, no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, sino es lo que Dios diga a través de mi superior. Aquí los misioneros, las misioneras, como comunidades religiosas, tenemos superiores también. Sí, ahorita estoy de vacaciones allá, me integro al 100% aquí, pero pues aquí también tengo un superior. Ay, no, pues yo voy a hacer esto porque... No, espérate, ¿y qué me dice mi superior? Él es el que me va a decir, sí, no, esto, lo otro, para acá, para allá, porque yo me debo a una obediencia. Entonces, todos tenemos que obedecer a mi superior. Y ahí es donde se va a mostrar esta adhesión que yo tengo a la iglesia. Si yo no sé obedecer, yo no sé formar comunidad. A veces sucede que van las personas de una parroquia a otra. Ay, padre, es que en mi iglesia no me gusta porque mi párroco me dijo esto y a mí no me gusta eso. Por eso vengo aquí, porque usted sí me da chance. Pues usted está mal, porque usted se debe a su párroco, porque su párroco es el que va a dar cuentas por usted ante Dios. A veces vienen aquí a Monte María, que es una comunidad que se ha ido haciendo de todos, y es bien, pero también tenemos que ver qué disposiciones hay en nuestras propias parroquias. ¿Por qué? Porque Monte María no va a poder resolver todo para todos. Es verdad que a veces vienen aquí, ay, es que necesitamos un padre para que vaya a ver a mi enfermito porque nadie lo ha querido ir a ver. Y yo sé que aquí, pues Padre Jorge es el que de repente, pues voy a ver un enfermo y voy a ver otro enfermo y por aquí y por allá. Pero no le corresponde. Ante Dios no le correspondería ir a ver a todos los enfermos de Tijuana. ¿A quiénes está obligado Padre Jorge a ir a ver? A los enfermos de la 3 de octubre, porque es la comunidad que le ha sido encomendada. Y eso por decisión de Monseñor Francisco Moreno, nuestro señor arzobispo, bajo la tutela de la parroquia de San Ramón Nonato. Porque no somos parroquia, somos templo. Pero la parroquia es San Ramón. A veces, padres que quieren un bautizo ahí en Monte María, vayan a San Ramón, allá tienen que arreglar todo y tienen que venir a pedir permiso. Bueno, tienen que pedir permiso allá para que se haga aquí el sacramento, porque no somos parroquia. Allá en la Gloria también de repente llegan, ay, es que quiero que vayan a ver un enfermito. ¿Y dónde? Pues allá en el corredor 2000, está cerca de Tecate. Miren, con todo respeto, vayan primero a la parroquia a la que le corresponde. Porque no es que no quiera ir, a veces no podemos ir. Y
muchas veces también tenemos nosotros nuestros enfermos que tenemos que visitar, las almas que tenemos que atender. Y si me pongo a atender a todos y descuido a los de mi parroquia, Dios me va a pedir cuentas ¿de quiénes? ¿De todos? No. Me va a pedir cuentas de las almas que Dios me ha encomendado, que son las de la parroquia donde me ha puesto. Que si yo puedo echarle la mano a mis hermanos sacerdotes, o a veces con todo respeto para mis hermanos sacerdotes, hay unos que son medios desobligados y no van a ver a sus enfermos, bueno, podemos hacerlo. Pero primero primero se tendría que asistir a la parroquia donde voy. Hay veces que nos dicen, pero es que los padres no quieren ir porque, bueno, ¿y por qué no quieren ir? Es que siempre venimos aquí. Pues sí, ya estoy abandonando mi parroquia. Pues obviamente, a veces los padres también son celosos, no todos, pero sí muchitos. Pues vas allá, que allá te atiendan. Entonces, esto a veces es un poquito difícil de entender, pero es la manera como la Iglesia se ha conducido por 2000 años y ha dado resultado. Había algunas comunidades, se dice las comunidades juaninas, donde no había una estructura así, donde todos eran iguales, todos podían mandar, todos tenían el mismo poder, todos tenían la misma, pues el mismo sitio, por decirlo de alguna manera. ¿Y dónde están esas comunidades? Se acabaron hacia el año 150, 200. ¿Por qué? Porque faltó una jerarquización, faltó un orden. Cuando no hay quien tenga autoridad, todo el mundo va a querer hacer lo que quiera. Y eso es lo que no podemos hacer. Hoy en día no nos gusta a veces la obediencia, no nos gusta la estructura, no nos gusta la jerarquía, pero así es la Iglesia. Y es para que podamos avanzar de manera correcta. Yo tengo que ser obediente a mi párroco. Mi párroco tiene que ser obediente al obispo. Y el obispo tiene que ser obediente al Papa, si no estamos perdiendo esta comunicación. Y entonces vienen situaciones como las que hemos visto a lo largo de la historia, los famosos cismas. ¿Qué quiere decir cisma? Quiere decir separación. ¿Cuál fue el primer cisma que existió en la historia de la Iglesia? El cisma de Oriente. Las iglesias, las comunidades de Oriente se separan de la comunión con Roma. Hoy nosotros podemos conocer o hemos escuchado de la Iglesia ortodoxa. ¿Y la Iglesia ortodoxa es católica? No. No están en comunidad con el Papa. Pero es que yo conozco una iglesia de rito griego que sí está en unión con el Papa. Sí, pero no es iglesia ortodoxa, es iglesia católica de rito griego. Es diferente. Hay diferentes ritos, no solamente el rito latino, que es el que tenemos nosotros, que hoy en día es lengua vernácula, pero que viene del rito latino, del latín. Bueno, ¿cuál es el segundo cisma grande que se creó o que se dio en la Iglesia? Allá por los 1500 se da otro gran cisma, que es la Iglesia protestante. A veces por ahí dicen, padre, no es iglesia protestante, son las sectas. Sí y no. La Iglesia católica reconoce otras iglesias cristianas, pero no todos los cristianos no católicos son iglesia. Caray, ¿cómo está eso? Sí, hay iglesias y para llamarla iglesia
deben de cumplir con un requisito, bueno, varios requisitos: la antigüedad, la estructura y la doctrina. Si no tiene doctrina, si no tiene historia, si no tiene antigüedad, entonces no es iglesia, puede ser una secta. Ay, padre, abrieron un templo cristiano ahí en la esquina de mi cuadra, pues es un señor que antes se veía por ahí, ahora ya es pastor y... eso es una secta, no es iglesia. ¿Qué sería una iglesia? La iglesia anglicana, por ejemplo. Se reconoce, ¿se puede tener un diálogo con ellos? Sí, un diálogo ecuménico. Es un diálogo, no que los vayamos a aceptar, no que aprobamos su doctrina, no, se puede tener un diálogo, se puede conversar. Pero a ver, traten de conversar con los del templito de la esquina, no se puede. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina, una estructura con la cual dialogar. Son los cismas, son las separaciones que han habido a lo largo de la historia. Ya dentro de los cristianos, pues ha habido iglesias cristianas no católicas, pues ha habido muchos cismas entre ellos también. Si no estoy en unidad con la iglesia, me puedo perder. Y de ahí viene un dicho que ustedes tal vez hayan escuchado: el que se aísla, se muere. Lo podemos ver con la naturaleza. Cuando un león, bueno, no el león, porque el león casi no caza, es muy raro que un león case. Más bien, las leonas. Cuando las leonas van a ir de caza para conseguir comida, normalmente se ponen a vigilar las manadas de los animales. ¿Qué es lo que buscan? ¿A cualquier animal? No. Buscan normalmente al más joven, al enfermo o al más viejo. ¿Por qué? Porque no va a estar al nivel de la manada. Se va a llegar en el momento en el que se va a aislar. Y eso es lo que van a hacer, lo van a tratar de aislar. Porque meterse contra todos, pues sales perdiendo. Pero métete con uno y vas a ganar. Por eso también tenemos otro dicho que dice: divide y vencerás. Y este es el método que tiene Satanás. Satanás trata de dividirnos. Hoy en día la iglesia ha sido muy atacada. Y ha sido muy atacada, no hoy, sino siempre, pero hoy parece que estos ataques han sido mucho más fuertes. Y nos han ido atacando en la unidad. Que si es, que si no es, que si esto, que si lo otro, que esta es la verdad, que no, que la verdad es esta, ¿qué es lo único que están haciendo? Ponernos los unos contra los otros. Y no reconocemos la diversidad de dones que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Ahí en la parroquia de San Antonio hay un matrimonio que a veces lo pongo de ejemplo. Es un matrimonio que ha encontrado al Señor, han estado en este camino del Señor. El esposo, Martín, él es coordinador de estos talleres de oración y vida del padre Larrañaga, creo. Y él busca un encuentro, una cercanía más con Dios a través del silencio, de la meditación, de la reflexión. Y es en el silencio y en el interior. A él le fascina, le encanta. Es donde tiene ese diálogo con Dios. Y su esposa, Lupita, fue coordinadora de la parroquia, ahorita es coordinadora de la región, creo.
de renovación. ¿Y cómo es renovación? Las alabanzas y la oración en voz alta, y es una manera muy externa de relacionarse con Dios. Son polos opuestos, pero ambos siguen a Dios, el mismo Dios. Y se respetan, se aman y se ayudan el uno al otro. Así es como tenemos que ser. Porque si no, yo empiezo a ver ya desde mi lado egoísta. Y entonces voy a querer entender el Evangelio desde mi egoísmo. Y ahí está el problema. Aquí nos dice el Evangelio, ¿verdad? Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La avaricia no es sino otra manera de ver todo desde mi egoísmo. Es que yo quiero, es que yo siento, es que yo merezco, es que yo debería de tener. Y entonces mi oración hacia Dios es lo que yo quiero. Y le reclamo a Dios porque no me da lo que yo quiero. Allí nos decía el Evangelio, ¿verdad? A comparación del domingo anterior, los leprosos. Señor, ayúdanos, ¿qué quieren? Que estemos limpios. Vayan ante el sacerdote. ¿Cuándo se presenta uno al sacerdote? Cuando ya está sano, cuando está limpio. La sanación es así, inmediata. Sin embargo, solamente uno regresó y encontró la salvación, decíamos hace 8 días. Ayer nos ponía el ejemplo al contrario. Esa viuda que va y está friegue y friegue y friegue y friegue con el juez. Y dice el juez, bueno, yo no respeto a Dios, yo no tengo respeto por los hombres, pero esta viuda está friegue y friegue que le voy a hacer justicia para que deje de fregar. Y le hace justicia. Una parábola que nos ponía el Señor para que viéramos y descubriéramos la importancia de la insistencia en la oración. Pero ¿por qué Dios no nos responde lo que le pedimos? Porque a veces pedimos desde nuestro egoísmo, volvemos otra vez. Ahí les ponía un ejemplo bien suave. Está medio fuerte, pero bien suave, ¿verdad? Bueno, suave para mí. Le decía, normalmente ponía un bebé, por ahí siempre hay bebés, entonces ponía un bebé. Es que el ejemplo A, un niño de 2 añitos. El ejemplo B, un niño de 10 años. El C, un adolescente de 15 años. El D, una persona de 30 años. Y el E, una persona de 80 años. Ya tenemos A, B, C, D, E. Y les decía, si Dios les llamase a cuentas, ahorita mismo se me mueren todos, y Dios les llama a cuentas, vamos a ver cómo estarían. Primer ejemplo, la A, 2 añitos. ¿Cuántos pecados tiene el niño de 2 años? Ya está bautizado, El que me preguntaban ayer, ¿y ya está bautizado, padre? Sí, ya está bautizado. ¿Cuántos pecados tiene el niño de 2 años? Ninguno. No tiene pecados. ¿A dónde va a ir? Al cielo. Se va directamente al cielo. El B, 10 años. ¿Es inocente o no es inocente el niño de 10 años? No. Ya tiene conciencia, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, el niño de 10 años habrá actuado sabiendo que es malo y de todos modos lo hace. Sí, eso se llama pecado grave, pecado mortal. ¿Cuántos pecados tendrá el niño de 10 años? Muchos. Pero vamos a ponerle que tiene un costalito.
El de 15 años, pues ya es más consciente y aparte está en una etapa de rebeldía. ¿Cuántos pecados tendrá el de 15 años? Tiene mucho más que el de 10. Supongamos que tiene 3 costalitos. El de 30 años, ¿cuántos costales tendrá? Ya no tiene 3, 4 costalitos, me imagino que tendrá como sus 5 o 10 costales. Y la persona de 80 años, pues son 70 años, 73 años, según el derecho canónico, porque a los 7 se tiene la conciencia de estar pecando, de tener la oportunidad de pecar. ¿Cuántos pecados no habrá acumulado en 73 años? Muchísimos. Si yo les digo, ojalá y se mueran, o que se muriesen estos, los papás, por ejemplo, del niño de 2 años, ay, pero ¿por qué Dios se lo llevó? Si era mi hijo, Dios es un injusto, es un malo, porque no nos lo dejó, es que nosotros todavía soñábamos con él en nuestra vida, etcétera. ¿A quién le duele? A los papás. ¿Desde dónde están viendo? Desde el dolor de los papás. Pero si viéramos por el niño, bendito sea Dios que se va a ir al cielo sin paradas, sin desvíos. ¿A quién es a quien le va a ir como en feria? A la de 80 años o al de 80 años. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar en el purgatorio? A mayor años en este mundo, mayor oportunidad de pecar, mayor riesgo de estar más tiempo en el purgatorio. Y a veces nosotros no queremos dejar ir a nuestros familiares. Ay, no, pero es que no se muera, luego me da tanta falta, ¿qué me va a hacer? ¿Quién me va a hacer mis huevitos estrellados en la mañana? Sí, vuelvo, pensamos egoístamente. Estoy pensando desde mi dolor, estoy pensando desde mi necesidad. Y no solamente en cuanto a la muerte, en muchas cosas. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios viendo nada más mi necesidad? ¿Cuántas veces actuamos viendo mi necesidad? Ay, me voy a portar bien con doña Panchita para que después doña Panchita me haga el favor. Ya no es recta intención. Ya estoy viendo desde la avaricia, desde el egoísmo. Hermanos, ayer terminaba el Evangelio con esta pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Yo creo que es una oportunidad para meditar toda esta semana. Cambiemos un poquito la pregunta. Y cuando yo tenga el encuentro con Dios, o Dios tenga el encuentro conmigo, ¿encontrará fe en mi corazón? ¿Encontrará confianza en mi vida para con Él? Una pregunta que nos podemos estar haciendo, que podemos meditar toda la semana y ver qué tanta avaricia, qué tanto egoísmo, qué tanto soberbia tengo, qué tanto de conversión me queda por trabajar antes del encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.